Hiciste una elección simple, ambas. Acaba de enviar a algunos familiares al otro mundo y su único delito fue atreverse a cuestionar su lucrativa alianza con los cárteles. Pero ¿quién te dio el derecho de decidir entre un sorbo de vino y otro? ¿Quién merece vivir o morir? Esta es tu historia. Naciste en una familia tradicional, arraigada en los valores europeos clásicos, donde el poder no se discute, se hereda. Por ser el primogénito, fue elegido para liderar. Desde temprana edad lo sometieron a un entrenamiento incesante, moldeado para forjar al líder perfecto. Cualquier otro niño se habría derrumbado, pero tú, bajo esa presión inhumana, revelaste un talento aterrador. Mientras tus hermanos todavía luchaban por comprender el significado del escudo familiar, tú ya estabas superando a tus amos. Completó sus estudios antes de tiempo y comenzó a asistir a reuniones secretas del consejo, absorbiendo cada lección. Los guardianes y mayores de la familia pusieron en ti todas sus esperanzas. Creían que él era el Mesías corporativo, el único capaz de elevar el imperio familiar a alturas inimaginables. Eras la encarnación de la perfección, pero había un oscuro secreto: odiaba el negocio familiar. Su verdadera pasión no eran los libros de contabilidad, sino el cine. Soñé con ser director. Pasaba sus días escondido en la casa del árbol, devorando películas clásicas, mientras su mayordomo le rogaba abajo que asistiera a seminarios de economía. A los 15 años se armó de valor y explicó su deseo al patriarca y al consejo. Al principio se resistieron, intentando disuadirlo con discursos sobre el deber y el legado, pero ante su inquebrantable determinación, acabaron cediendo. El patriarca, sin embargo, no quiso desperdiciar su talento innato y le propuso un trato. Podrías seguir tu sueño, pero las puertas familiares estarían abiertas hasta que cumplieras los 25 años. Aceptó el desafío y salió de la jaula dorada. Con capital familiar abrió un pequeño estudio cinematográfico. Dedicó 2 años a la producción de su primera película. Para su sorpresa, al público le encantó. El retorno financiero duplicó la inversión. Su éxito inicial infló su ego hasta el punto de creer que era el próximo James Cameron. La realidad, sin embargo, fue cruel. Sus siguientes películas fueron un rotundo fracaso. Perdió dinero a un ritmo alarmante, tuvo que vender su estudio y los bancos cerraron sus puertas. A los 24 años, arruinado y humillado, regresó a la mansión familiar con la cabeza gacha, cargando con el peso de su fracaso. Allí nadie se burló de ti. Al contrario, fueron acogedores. El patriarca dio un consejo que lo cambiaría todo. Utiliza tu talento para los negocios y gana dinero, porque con dinero puedes financiar cientos de malas películas y seguir soñando. Siguió el consejo y tomó el control de una filial familiar. Era como un tiburón en una pecera. Reestructuró todo con mano de hierro, redujo pérdidas sin piedad e invirtió en tecnología avanzada. Los resultados fueron impresionantes. Los ingresos crecieron 3 dígitos y la empresa se convirtió en un fenómeno en el mercado. El extasiado consejo organizó una gran fiesta. La celebración fue animada, todos bebieron, confesaron secretos e intercambiaron historias. Algunos incluso mencionaron su película y dijeron que les encantó. Esa noche, ebrio de nostalgia y alcohol, decidió dormir en la vieja casa del árbol. Desde allí escuchó a los miembros del consejo hablando en la glorieta. Al principio se trataba simplemente de aburridos asuntos de negocios, hasta que la verdad salió a la luz. Entre risas, confesaron que manipularon el éxito de su primera película para darle esperanza y luego sabotearon las siguientes para romperle el ánimo y obligarlo a regresar. Todo había sido una cruel farsa. La ira los cegó, tropezó y los enfrentó. Se sorprendieron, no esperaban que estuviera allí. Intentaron justificarse, pero ya era demasiado tarde. Lleno de odio, se subió al auto deportivo y aceleró por el camino oscuro. En el funeral, todos inclinaron la cabeza, lamentando el trágico destino del genio. Los discursos sonaron como oraciones, lamentando un talento poco común y un futuro robado demasiado pronto. Solo una persona no derramó una lágrima, el segundo hermano, o mejor dicho, tú, porque sabía muy bien que no fue un accidente. Habías planeado todo hasta el más mínimo detalle. Él sugirió la fiesta, manipuló las emociones de su hermano durante la cena recordando su infancia y fuiste tú quien sacó a relucir la historia de la manipulación del consejo. Sabía que la ira lo llevaría a una decisión impulsiva. Y mucho antes de eso, ella había saboteado los frenos de su auto, un detalle mecánico suficiente para sellar un destino. Todo fue parte de un frío cálculo. Según el derecho de familia, como segundo hijo, usted se convierte en heredero, pero su ceremonia de nombramiento no recibió la misma ovación que la de su hermano. Aunque llevaba la sangre del patriarca, su madre era solo una sirvienta. Toda tu vida, tú y ella habéis sido tratados como fantasmas. Cuando desapareció, nadie se molestó en buscarla.
A pesar de sus súplicas, ahora, con el poder en sus manos, las mismas personas que lo despreciaban se inclinaban y sonreían como perros aduladores. Permaneció allí en silencio ante ellos y comprendió una verdad inmutable. Cuando eres débil, la gente te ve como una carga. Cuando eres fuerte, te llaman líder nato. Según las reglas del clan, debes pasar una prueba suprema en los negocios. Si fracasa, pierde su derecho a la herencia. Estaba claro que el consejo y el patriarca no lo soportaban. Así le entregaron el sector farmacéutico familiar, un sector que no dominaban y que estaba al borde de la quiebra. Sabías que no eras un genio financiero como tu hermano. No pude salvar esa empresa con estrategias convencionales y convencer a los escépticos, pero su origen humilde, lleno de determinación, le enseñó a sobrevivir en las peores situaciones. Tomó el control y cambió radicalmente el producto principal. Ordenó producción para desarrollar un analgésico a base de opioides. Un alarmante informe de laboratorio advirtió que la dosis provocaría una dependencia severa con su uso prolongado. En lugar de detener la producción, optó por un enfoque más sofisticado. Decidió manipular la narrativa. En los documentos enviados a las agencias reguladoras, enfatizaba los beneficios del alivio del dolor y la tecnología de liberación lenta y constante, mientras que las advertencias estaban escritas en un lenguaje técnico vago y legalmente protegido, pero lo suficientemente diluido como para ocultar el peligro real. Adquirió la conciencia de médicos de renombre para promover la medicina en seminarios y escribir artículos favorables. Su experiencia en lavado de dinero en un servicio premium. Los cárteles operan en un mundo donde el efectivo es el rey, pero también es una pesadilla logística. Montones de billetes arrugados, maletas llenas de dólares sucios, riesgos constantes de incautación y la imposibilidad de utilizar estos recursos en transacciones legítimas sin despertar sospechas. Ahí es donde entras tú. Propones un trato sencillo. En lugar de intentar ocultar el dinero, lo transformas. Crea una red de clínicas de rehabilitación, spas de lujo y centros de bienestar repartidos por paraísos fiscales y países con leyes bancarias flexibles. Estos establecimientos, en apariencia, ofrecen servicios legítimos, tratamientos de desintoxicación, masajes terapéuticos, retiros de meditación, pero su función real es servir como fachada para mover dinero sucio. Los cárteles pagan los servicios en efectivo y las clínicas, a su vez, emiten facturas infladas, justificando la entrada de millones como ingresos legítimos. Luego, el dinero se deposita en cuentas extraterritoriales, se limpia a través de una red de transferencias entre empresas fantasma y finalmente se reinvierte en activos prístinos, bienes raíces de alto nivel, acciones de empresas que cotizan en bolsa y valiosas obras de arte. Para garantizar que el esquema funcione a la perfección, se implementa una capa adicional de seguridad: culpar a la subcontratación. Contrata abogados especializados en cumplimiento para elaborar informes falsos que atestiguan la integridad de las operaciones, mientras contadores forenses manipulan los libros para que cualquier auditoría superficial no encuentre irregularidades. Si un organismo regulador o una agencia de inteligencia financiera comienza a detectar algo sospechoso, ya tiene una respuesta lista. Los clientes de las clínicas son personas de altos ingresos, muchos de ellos extranjeros, que prefieren pagar en efectivo para tener privacidad. Y si la presión aumenta, siempre se puede sacrificar una o dos empresas de la red, permitiendo que sean investigadas mientras la mayor parte del dinero sigue fluyendo a través de otros canales. Los cárteles, a su vez, lo ven como un aliado indispensable. No solo porque resuelve el problema del dinero sucio, sino porque ofrece algo aún más valioso: acceso. Con su red de contactos en el mundo empresarial y político, facilita su entrada en mercados antes inaccesibles. Un cargamento de cocaína puede esconderse en un contenedor de medicinas legítimas, gracias a un acuerdo con una compañía naviera que usted controla indirectamente. Un político corrupto, que antes exigía sobornos en efectivo, ahora acepta donaciones para su campaña a través de una ONG fantasma, cuyos fondos en realidad provienen de ganancias blanqueadas. Incluso la compra de armas y equipos de vigilancia se vuelve más fácil, ya que se tiene acceso a empresas de seguridad privadas que hacen la vista gorda ante el origen de los pagos. Pero no eres ingenuo. Usted sabe que los cárteles son socios volátiles, impulsados por la violencia y la desconfianza. Por tanto, ten cuidado de no depender nunca demasiado de ninguno de ellos. Diversifica tus fuentes de ingresos sucios, trabajando simultáneamente con diferentes organizaciones, algunas incluso rivalizando entre sí. Si se desmantela un cártel o se arresta a un líder, ya tienes otros clientes en la cola, listos para ocupar su lugar. Además, mantiene una reserva estratégica de información comprometedora sobre cada uno de ellos: grabaciones, documentos, pruebas de corrupción almacenada en bóvedas digitales repartidas por todo el mundo.
No son chantajes, al menos no en el sentido tradicional. Están a salvo. Una garantía de que si alguna vez intentan darle la vuelta a usted, tendrán más que perder que ganar. Mientras tanto, la fortuna de la familia crece a una escala que roza el absurdo. Los dividendos de la compañía farmacéutica, ahora una máquina de hacer dinero bien engrasada, son solo la punta del iceberg. Debajo de la superficie, ríos de dinero sucio fluyen a través de una red de empresas, fundaciones y cuentas bancarias que abarcan decenas de países. Ya no tendrás que preocuparte por límites legales o escrúpulos morales. El mundo, después de todo, no está gobernado por leyes, sino por quienes tienen el poder de eludirla. Y es en ese momento cuando te das cuenta de algo aún más interesante. El verdadero poder no está en el dinero en sí, sino en la capacidad de controlarlo. Los ancianos del Consejo, a pesar de toda su arrogancia, son solo marionetas. Creen que están a cargo porque tienen viejos nombres y conexiones políticas, pero en la práctica son rehenes del sistema que ustedes han construido. Sin su dinero, sus influencias se marchitarían. Sin sus operaciones, su reputación se desmoronaría. Dependen de ti aunque no lo admitan. Entonces decides dar el siguiente paso. Ya no basta con ser el cerebro detrás de las operaciones. Quieres el trono, y para ganárselo no utilizará la fuerza bruta ni el chantaje directo. Utilizarás el arma más poderosa de todas, la paciencia. Empieza a sembrar pequeñas semillas de dependencia. Concede generosos préstamos a familiares endeudados, sabiendo que en el futuro podrá pedir favores. Financia campañas políticas para aliados, asegurándote de que cuando necesites un favor, no tengan más remedio que corresponder. Invierte en empresas de medios, comprando periódicos y canales de televisión para dar forma a la narrativa pública a su favor. Y sobre todo, cultiva una imagen de filántropo, donando millones a causas nobles, hospitales, universidades, proyectos sociales, mientras, entre bastidores, utiliza esas mismas instituciones para lavar aún más dinero. Todo está calculado. Cada movimiento es una pieza en un tablero mucho más grande. Usted sabe que cuando finalmente dé el paso, no será un fuerte golpe de estado, sino una transición suave, casi imperceptible. Un día los ancianos despertarán y se darán cuenta de que ya no tienen poder, que las decisiones importantes ya no pasen por ellos, que el dinero, la influencia e incluso la lealtad familiar te pertenecen. Y cuando eso suceda, no habrá revuelta porque les habrás hecho imposible sobrevivir sin ti. Hasta entonces sigue jugando. Sonríe a los miembros del consejo, asiente con la cabeza con respeto y tras una mirada fría planifica cada paso siguiente. Después de todo, ya no eres el bastardo que despreciaban. Ahora eres el monstruo que ellos crearon y que pronto los devorará. El banco privado de la familia se convierte en la lavandería más eficiente del mundo. Con una simple suscripción, puede relajar los protocolos de cumplimiento y desactivar las alertas automáticas de transacciones sospechosas. Se crea un camino silencioso, donde los billetes manchados de sangre se convierten en activos digitales inmaculados. Gracias a usted, miles de millones ingresan al sistema legal impecablemente limpio. Los negocios prosperan, pero el dinero sucio siempre trae ruido. Pronto los pasillos de la mansión empiezan a susurrar. Resulta que hay disidentes en su propia sangre. Algunos familiares moralistas no pueden sustentar el origen de esta nueva fortuna. Peor aún, sus espías informan que ciertos idiotas planeaban filtrar documentos a la prensa, exponiendo la operación y salvando a la familia. Por supuesto, uno no puede quedarse quieto y observar cómo destruyen su trabajo. La traición no tiene cabida aquí. Actúas con precisión quirúrgica. De repente se producen una serie de lamentables accidentes en carreteras desiertas, fallos de frenos inexplicables, desapariciones misteriosas durante las vacaciones en el mar. El miedo demuestra ser un excelente cemento social. Tras los funerales, vuelve a reinar el silencio y la familia vuelve a reunirse bajo un único mando. Un día, el tiempo finalmente alcanza la leyenda. El patriarca cae gravemente enfermo, reducido a un cuerpo marchito, conectado a máquinas que lo mantienen con vida, pero incapaz de liderar. Naturalmente, el trono está vacío y tú eres el único que puede ocuparlo. Ahora, con el mando absoluto, no queda nadie que pueda detenerlo. Rompes las últimas cadenas de la prudencia y aceleras al máximo las operaciones de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito. Con una fortuna acumulada que rivaliza con el PIB de las naciones pequeñas, comienza la segunda fase. Comienza a infiltrar miembros leales de su propia sangre en la DEA y las agencias de inteligencia. Por ahora, estos agentes durmientes aún no han llegado a la cima de la pirámide, pero es solo cuestión de tiempo. Pronto, la capacidad de manipular las redadas e investigaciones policiales desde dentro será una realidad absoluta. Su visión va más allá de ser un simple socio de los cárteles. Si lo logras, la familia alcanzará un nivel de poder intocable, donde el crimen y la ley son solo dos brazos del mismo cuerpo y ambos te responderán.
En una habitación bañada por la luz dorada del amanecer, un hombre bebe té con escalofriante elegancia. Su postura es impecable, emanando una aura de realeza incuestionable. Su hermano mayor, el genio por el que todos lloraron en ese funeral falso, no está muerto, nunca murió. La verdad es que este hermano planificó todo en silencio desde los 15 años. Su supuesta pasión por el cine no era más que una fachada para malversar legalmente dinero familiar y financiar su propio ejército privado. Secuestró a su madre y lo obligó a participar en el engaño de la muerte fingida. Ahora, el despiadado capo que controla el inframundo está arrodillado en el suelo, con la frente apoyada en la alfombra. Lo observa con frialdad calculadora. Aunque sus gestos son suaves y su apariencia es la de un intelectual refinado, sus ojos llevan el peso helado de la muerte. Pone la taza en el platillo y dice que como hiciste bien tu parte al expandir el negocio según su plan maestro, te dará una recompensa. Podrás ver a tu madre exactamente durante un minuto. Haces un gesto de gratitud, pero él levanta un dedo para detenerte. Antes de que los guardias te lleven, él tiene dos misiones para ti. Te ordena que compruebes el estado de Paulo 89. Aunque ayudaron a nombrarlo gobernador, perdieron contacto y es necesario averiguar qué pasó. Y entonces, Paul 135. Ha escuchado el informe de que este químico murió en un incendio en un laboratorio industrial y necesita confirmar si la pieza se quemó por completo o si aún podría ser útil para su gran